Hola, muy buenos días. Mi nombre es César Martínez. Yo soy tiflólogo de la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta y este video lo queremos hacer para mostrarle al Ministerio de Educación el trabajo que se hizo con las pruebas Quiero Ser, Quiero Saber. Son unas pruebas hechas para un entorno digital en donde se aplicaron unos parámetros de accesibilidad muy buenos. La lengua de señas colombiana, la lengua nativa para personas indígenas. Y en lo que yo pude revisar, se tuvieron en cuenta los factores para lector de pantallas para personas ciegas. El lector de pantallas que usamos en Colombia, que el Ministerio de las TIC nos otorga gratuitamente, que es el lector de pantalla JOS. Ese lector de pantallas le permite a los estudiantes, como son el caso de los estudiantes que yo tengo a cargo en la institución donde trabajo, tener una autonomía y una independencia. Para el que no sabe, el tema del lector de pantalla le permite a un estudiante ciego usar el computador, resolver la prueba de manera autónoma e independiente, como es este caso, sin la necesidad de que una persona le lea. Porque cuando una persona le lee la prueba a otra, se están vulnerando derechos de autonomía, derechos de independencia y derechos de acceso a la información, porque muchas veces la persona que lee no lee al pie de la letra o falla, tiene fallos humanos y eso limita el acceso a la información. Por eso la importancia de que la persona con discapacidad pueda usar la tecnología para resolver este tipo de pruebas. No sé cuál será la experiencia de mis compañeros con discapacidad auditiva, si se integró la experiencia. Muy probablemente un estudiante sordo pudo desarrollar la prueba sin necesidad de un intérprete al lado. Se supone que lo mismo se podía con las personas ciegas. Sin embargo, en el ejercicio hubo preguntas que por más que el lector de pantalla las pueda leer, por más que la persona pueda navegar y marcar su respuesta, son preguntas de razonamiento visual. Totalmente desfasado el diseño universal de esas preguntas. No sé qué le pasó al Ministerio de Educación, pero preguntas que si se elaboran desde el diseño universal del aprendizaje no tienen por qué ser preguntas de razonamiento visual. Yo les pongo un ejemplo. Hubo preguntas de español que decía, en la frase tal, la palabra subrayada, ¿qué necesidad tienen de decir la palabra subrayada? Eso no es diseño universal del aprendizaje. La pregunta decir, en la frase tal, la palabra jerarquizar, que fue exactamente el ejemplo que era la pregunta, hace referencia a, no tiene necesidad de decir en el párrafo tal, la palabra subrayada. De hecho, al decir la palabra subrayada, está ocupando más espacio. O sea, estimado Ministerio de Educación, no hay necesidad de colocar ese tipo de preguntas en una prueba digital, porque eso limita al razonamiento visual. La persona ciega tiene que irse al párrafo y mirar palabra por palabra con la información de su lector de pantalla, a ver cuál es la palabra subrayada. Eso no tiene ningún sentido de accesibilidad, ni mucho menos de diseño universal del aprendizaje. Quiero que miren en la siguiente parte del video. Vamos a ver cómo interactúa mi lector de pantallas con la prueba. Una pregunta en específico en matemáticas. Solo una voy a poner de ejemplo, porque esta petición se va a elevar con los capturas de pantalla al Ministerio de Educación, porque o sea, lo están haciendo bien y los felicito porque hay avances, pero les falta, y ya Ministerio de Educación, hoy 2026, es hora de que ustedes tengan todos los parámetros de accesibilidad y ajustes razonables en una prueba digital. Ya no más errores para las personas ciegas, no más ensayo y error. El INSI sabe muy bien cómo desarrollar estas pruebas. No están usando el Instituto Nacional para Ciegos, no lo están usando. Entonces, por favor, más seriedad en la presentación de estas pruebas. Quiero hacer la claridad de que no es que yo esté diciendo que la persona ciega no puede resolver una pregunta de razonamiento visual. Estoy diciendo que esta prueba, quiero saber, no tenía las descripciones necesarias para que una persona ciega
pudiese desarrollar una pregunta de razonamiento visual. Eso es lo que estoy diciendo, que así como le dieron la autonomía a las personas indígenas, a las personas sordas, no se la dieron por completo a las personas ciegas. Aquí vamos a comenzar la prueba de matemáticas. Vamos a ver con qué pregunta nos vamos a encontrar. Estoy navegando con mi lector de pantallas de manera totalmente autónoma, independiente. Estoy en la pregunta 1 y vamos a ver qué nos resulta. ¿Listo? Entonces pongamos mucha atención a la voz que acompaña, que me lee, la voz de mi computador que me lee, para que ustedes estén atentos como yo voy bajando con flechitas y él me va leyendo. 103 horas y 21. José va a pintar un mural de color naranja en la escuela. Para obtener el color naranja, José mezcla pintura roja y amarilla siguiendo esta proporción. Por cada. Obteniendo la descripción, gráfico. Aquí nos encontramos ya con el primer obstáculo, porque nos ponen un gráfico, pero no ponen la etiqueta del gráfico. Dejan que la descripción del gráfico se genere desde el navegador web. Y todavía no lo ha generado mi navegador web. Entonces yo no sé qué hay ahí. Me habla de una proporción de una pintura y no está en gráfico el dibujo. Por lo tanto mi lector no lo lee. Ahí el ministerio debió poner eso en texto plano, sin complicarse tanto. De un galón de pintura roja se necesita. Obteniendo la descripción, gráfico. Dice que un galón de pintura roja se necesita, no tengo la información. De un galón de pintura amarilla. Obteniendo la descripción, gráfico. No tengo la descripción del gráfico de cuánta amarilla se necesita. José quiere saber cuántos galones en total tiene al juntar ambas porciones de pintura, y para esto debe sumar las fracciones. Es correcta, decide sumarlas en órdenes distintos. Operación A. Suma primero la porción de galón de pintura roja y luego la porción de galón de pintura amarilla. Obteniendo la descripción, gráfico. Punto. Operación B grande. Suma primero la porción de galón de pintura amarilla y luego la porción de galón de pintura roja. Obteniendo la descripción, gráfico. Punto. Si José realiza las dos operaciones A y B grande para comprobar que la mezcla es correcta. Está la hora y no sé qué operaciones son porque las operaciones también aparecen en gráfico. Lista de 4 elementos. A. El orden de la suma de los números si cambia el resultado. Vamos a tratar de describir estos gráficos. Educación educación gráfico. Parece que pone 3, 4 gráfico. Ya el navegador cargó las descripciones. Ya sé que de pintura roja. Por cada. Parece que pone 3 gráfico. 4 gráfico. De un galón de pintura roja se necesita. Por cada 3 cuartos de pintura roja, es lo que interpreto yo según mi lector de pantallas. Parece que pone 1 gráfico. 2 gráfico. Se necesita medio galón de pintura amarilla. De un galón de pintura amarilla. Parece que pone 3 gráfico. 4 gráfico. De galón gráfico. Pintura gráfico. Pintura gráfico. Roja gráfico. Amarilla 1 gráfico. 2 gráfico. De galón gráfico. José quiere saber es correcta. Decide sumarlas en órdenes. Operación A. Suma primero la porción de galón de pintura roja y luego la porción de galón de pintura amarilla. Dice que para la operación A suma primero la porción de pintura roja y luego la amarilla. 3 cuartos más un medio. Parece que pone 3, 1 más 4, 2 gráfico. Punto. Operación B grande. Suma primero la porción de galón de pintura amarilla y luego la porción de galón de pintura roja. Parece que pone 1, 2 gráfico. Más gráfico. 3, 4 gráfico. Punto. Yo lo que entiendo, logro entender según las descripciones, ojo, del navegador, no de la prueba como tal, es que hace una suma de fraccionarios en diferente orden. Si José realiza las dos operaciones A y B grande para comprobar que la mezcla es correcta, es correcto afirmar que para seleccionar el orden de la suma de los números sí cambia el resultado, dado que el resultado de la operación A es mayor al resultado de la operación B grande. Botón de opción. Y me pregunta si la opción tiene que ver con el orden de la pregunta. El orden de la suma de los números no cambia el resultado,
dado que el resultado de la operación A es diferente al resultado de la operación B grande botón de el orden de la suma de los números no cambia el resultado, dado que el resultado de la operación A es diferente al el orden de la suma de los números sí cambia el resultado. El orden de la suma de los números no cambia el resultado, dado que el resultado de la operación A es igual al resultado de... Para mí es la respuesta correcta la D porque según lo que yo logro entender de mi descripción de gráficos, es que 3/4 más 1/2 es lo mismo que 1/2 más 3/4. En el orden no cambia el resultado de la suma. Pero eso lo deduzco de la descripción de mis gráficos. Si me quedó bien o no me quedó bien, no tengo plena certeza porque no es la descripción de la prueba. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente enlace, enter. Botón ayuda en la saltando al principio. Mathematics saltando 97 or 2. Una diseñadora de joyas está diseñando un molde para unos aretes en plata, como se muestra a continuación. Una diseñadora está diseñando un molde para unos aretes de plata como se muestra a continuación. Parece que pone R gráfico. De nuevo, un gráfico. Para seleccionar otra educación enlace gráfico, educación gráfico. Parece que pone RR gráfico. R gráfico. Según la descripción de mi imagen, en la imagen hay una R. Yo no sé si el molde de la joyería tenga que ver con esta R. Ella necesita saber cuánto material gastará fabricando la pieza, y para esto debe saber cuál es el área de la figura, abre paréntesis, área sombreada, cierra paréntesis, cuál de las expresiones. Y ahora me dicen, necesito usar el área sombreada. Le permitirá encontrar esa área. El gráfico en ningún momento me está diciendo qué área está sombreada. O sea, esta pregunta, voy a ponerla aquí en grande.